día de hoy llega un auto cada vez más escaso y realmente muy recordado, la Coupé Torino Luteral Comahue. En este caso, modelo 1974, ya con motor 7 bancadas. La historia se inicia ya por el año 1967, año en que se comienza a ver el Torino circular por nuestras calles, un auto completamente novedoso, realmente una alta gama, un deportivo con todas las letras, y que en ese mismo año muchas concesionarias tomaban el criterio de armar sus equipos propios de turismo carretera y anexo J. Es así que Juan Carlos Luteral, propietario de la concesionaria homónima de la glamorosa Avenida Libertador al 1700, toma la decisión de armar su equipo Team Luteral Competición para que representara a su agencia en las carreras, como dijimos, de turismo carretera y anexo J. El auto, con un diseño distinto a todos, era un Torino sobre la base de un Torino 380W, pero que se le cortaba el voladizo trasero del guardabarro, se le cortaba el pasarrueda, como era clásico en los Torinos, y se le colocaba lo que era una tercera puerta que le daba al auto un aspecto tipo fastback de vidrio y que le hacía una cola trunca con un alerón incorporado. El auto debuta en ese mismo año, 1967, y de la mano de Rodríguez Larreta, Larry, triunfa en la Vuelta de San Nicolás. Ante la sensación que causaba ver el auto en las pistas, en las rutas y demás, es cuando Juan Carlos Luteral toma la decisión de, con el aspecto del prototipo que había dibujado dentro de su taller, hacer distintas variables de la carrocería del Torino que todos conocían. Un proyecto ambicioso, ya que se trataba de hacer un Torino aún más equipado, más potente y más agresivo de lo que resultaba ver una Coupé Torino de la línea Pininfarina. Y un auto que realmente era distinto, ya que el auto era muy ambicioso a nivel de equipamiento, más allá de lo visible. El auto ofrecía, dentro de su catálogo, 4 opciones de motor que podían ir de los 175 caballos a los 250 caballos. Carburador Holley, carburador Weber 45 con múltiple Macanio. Recordemos, Pablo Macanio era el preparador oficial de todo lo que era la órbita Luteral para la competición. Y es así que era el encargado de potenciar los motores Tornado en un principio y Torino luego, para llegar a los valores de potencia que se ofrecían por catálogo. El auto llegó a tener una versión GT con una inyección mecánica desarrollada por pedido de Juan Carlos Luteral, y que el auto realmente lo hacía muy distinto al resto, ya que una inyección en un auto nacional era desconocido. El auto obviamente generaba distinto tipo de sensaciones, ya que el Torino, un Torino tan agraciado, tan realmente de líneas suaves, verlo transformar en un auto tan agresivo, indudablemente generaba amores y odios. Pero también hay que situarse en lo que era el año 1968, en lo que era nuestro mercado. Economía completamente cerrada, leyes que protegían los productos de producción nacional, y el que buscaba algo distinto, realmente no le era fácil dar con un auto de serie que tuviera garantía de fábrica y con concesionarios a lo largo del país por si tenía algún inconveniente mecánico o demás. Y es así que Luteral se las ingenió como para sacar algo completamente distinto, obviamente para un público ABC1 alta gama. De las variables de Torino, como para que se den una idea, una versión GT con inyección, con máximo nivel de equipamiento, costaba el doble que la mejor Coupé Torino de serie. Es decir, esto era algo solo para pocos. Recordemos que en lo que fue la primera serie de lo que era la línea 380, el auto logró vender unas 100 unidades. Es decir, eso marcaba a las claras que era un auto muy específico, de nicho si se quiere, pero que tenía llegada al nivel de público que buscaba Luteral. Ya luego, para el año 1970, ya con el tablero avión,
el auto se presenta en 3 versiones. La forma más fácil de reconocer era viéndole la parte trasera, ya que el auto tenía la versión 175, como es la que le mostramos hoy, después estaba la 195 y después la GTA con el portón fastback. El auto con una gran cantidad de opcionales, el auto se podía llegar a pedir con lo que era cuero natural, alfombras de cuero, volante, comando de palanca de cambios tipo Fly Command, como la había bautizado Juan Carlos Luteral, pasacassette, amplificador del sonido del pasacassette, aire acondicionado, hubo versiones con techo corredizo, con barra antivuelco, ya con 3 versiones posibles de motor, 175, 195 y 215 caballos, 4 opciones de relaciones de caja, 3 relaciones de diferencial, los espejos tan particulares, en este caso los corrieron para que tengan algo de visibilidad, porque donde venían colocados realmente eran por un tema estético y no se llegaba a ver, es decir, no cumplían la función. Espejos que luego se verían en el Falcon Sprint a partir del 74, un espejo realmente muy lindo. En lo que refiere al frontal, en esta versión, que era, si se quiere, la de entrada de gama a la línea Comahue, era el cambio total de la máscara, es decir, sobre un Torino estándar se le retiraban los 2 guardabarros delanteros junto con el panel de frente y se le colocaba esta máscara en PRFB, plástico con fibra de vidrio, que al auto obviamente le cambiaba el aire de una manera rotunda. La trompa muy agresiva, ópticas del estilo de las de la línea Dodge GTX, sumado los faros auxiliares, lo que lo hacía un auto terriblemente apto para la conducción nocturna. Recordemos que Luteral hablaba de que en su local se vendía el auto más veloz del país, eligiendo el motor más potente, la caja con la relación ideal, con la relación de diferencial. Se hablaba de 215 kilómetros por hora. El auto ganaba en lo que era aerodinámica, de lo que era la línea más cuadrada, si se quiere, de la trompa del Torino. El capot también con esta particularidad, esta toma de aire, que en este caso es real. Todo lo que es la línea de cintura, desde el pilar C, dando toda la vuelta por debajo del parabrisas en color negro, acompañando la bajada del capot. Es decir, el auto tenía un sello, tenía muy buenas terminaciones, ya con ver lo que eran las insignias, todo como si fuera una firma, una rúbrica, como que el auto se notaba que tenía un trabajo de diseño. Después, obviamente, la subjetividad del gusto hacía que se lo tome o no se lo tome, pero el auto, sin dudas, estaba ubicado por sobre lo que era el Torino que todos conocíamos, con todo su equipamiento, potencia y demás. Luteral se encargaba de ofrecer un producto por sobre lo que ofrecía Ica Renault. Paragolpes, el mismo estilo de paragolpes que el auto estándar. En la versión GTA hubo un paragolpe distinto, más fino, la parrilla, 2 tiras de aluminio, sencilla pero que acompañaba el diseño del auto, esa trompa lanzada para muchos con un aire a lo que era el 504, pero Juan Carlos Luteral, mientras estuvo en vida, se encargó de decir que no era así, solamente aclaraba que sobre lo que era el portón trasero, que las primerísimas unidades vinieron con un solo vidrio. En alguna nota, Juan Carlos Luteral hablaba de que él era muy fanático del Corvette 1963, que tenía un remate de cola con 2 cristales. Y así fue que se modificó el portón trasero del Luteral Comahue. El lateral del Torino Luteral Comahue. Su guardabarro bien lanzado, de perfil recto, mucho más cuadrado que el del Torino. Un pasarruedas, si se quiere, más pronunciado, como que tenía otra circunferencia distinta a la del Torino que todos conocimos. Reflectante, insignia de Luteral. La franja, una franja muy característica, que Luteral se encargó de mantenerla prácticamente hasta el año 77, donde sale la versión SST, la versión de despedida. Todas las anteriores podían tener este diseño de franja u otro que era con la parte central continua y 2
finitas como si fuera la que se ve por debajo de la gruesa. Una moldura de acero inoxidable en el zócalo negro, ya en este caso al ser 1974, manija embutida, ya había llegado la renovación y el clásico perfil del Torino sin parantes, que en nuestro país pudieron gozar de ese aspecto la Coupé Dodge GTX y la Coupé Torino. El resto tenían el parante central. Notarán que a diferencia de los Torino TS normales, para la versión Comahue se le quitaban lo que eran las molduras cromadas de acero inoxidable de la línea de cintura por traer todo el área perimetral pintado de negro al tono de las franjas centrales. En lo que refiere a llantas y neumáticos, en el catálogo se especificaba que se ofrecían en 3 opciones de pisada de llanta que llegaba hasta 6 pulgadas. Neumáticos radiales para alta velocidad, 775-15, medida de época. Tren delantero independiente, similar al del Torino normal, pero con el agregado de lo que era la suspensión aeroelástica, que era un sistema que uno lo comandaba desde la consola central y que se encargaba de subir o bajarle la altura del auto y regularle la dureza del mismo para acomodarlo a lo que era la superficie por donde íbamos a circular y a la carga que iba a llevar el auto. Luego, suspensión trasera, Forling Bar, la suspensión clásica del Torino, no hacía falta hacerle ningún tipo de retoque. El coche, si bien en esta versión se lo veía distinto, pero el gran cambio era más que nada en la trompa y la franja. Luego el resto eran toques, como pueden ser insignias, espejos o las tomas de aire, que también eran exclusivos del modelo. El motor del Comahue. Todos los motores venían identificados con una chapita, con el clásico Jeep, y los motores de la mano de Pablo Macaño, que era el encargado de hacer los árboles de leva especiales, las distribuciones, las carburaciones, para dar la posibilidad de esas diferencias de potencia que el cliente podía llegar a elegir. En este caso vemos que es un casco de las que sería de las Torino GS, ya que tiene la batería en el baúl. El auto se podía llegar a optar con 3 carburadores también, es decir, podía venir con el carburador Holley doble boca, Weber, modificado por Macaño con un múltiple especial. Era el mismo Weber que traían los 380W por 3, en este caso con uno solo, que de la potencia básica del motor con esa modificación, Pablo Macaño hablaba de lograr unos 25 HP plus de lo que traía el auto originalmente con la misma leva. Juan Carlos Luteral hablaba de que era raro ver 2 Torino Comahue idénticos, ya que como el cliente elegía, era raro que fuera y comprara lo que veía en el salón del concesionario así tal cual estaba, sino que siempre alguna modificación o algo a gusto personal pedía y era lo que lo modificaba del resto de los Comahue. Como podemos ver, el vano idéntico a lo que era el de un Torino normal, en este caso por tener un solo carburador, el servo está donde venía en los Torino normalmente, pero quedaba el espacio de la batería, ya que venía configurado por si el cliente lo hubiera pedido con los 3 Weber, se le hacía la modificación. El resto no variaba mucho, no siendo, en este caso es una versión básica, no tiene ni aire acondicionado, ni dirección hidráulica, solo el plus de potencia que tenía el auto con respecto a una versión básica de Torino, y después el auto no tenía opcionales en lo que refiere a opcionales de confort. Este espacio que vemos aquí por delante del panel de trompa, que en el Torino común unos centímetros más y ya finalizaba el auto, acá se extendía un poco más debido al voladizo que tenía el guardabarro y la caída que acompañaba lo que era la línea de la nueva trompa que se le ponía al auto. Los faros auxiliares, uno llega a notar que los aros eran los de los auxiliares del Torino, pero no así los faros, que son unos faros distintos,
que son los que se hablaba que tenían una potencia mucho más importante que los originales de Torino. Capot de apertura contraviento. Acá vemos cómo funcionaban las tomas de aire que servían para refrescar el motor con aire externo, sumado lo que tomaba de la trompa. Es decir, el Torino, si bien siempre el tema de la temperatura fue un tema que había que tenerlo presente, pues era un motor de trabajar caliente normalmente. Y bueno, en este caso no era la excepción y se encargaban de ponerle distintas entradas de aire como para no tener problemas de temperatura con el radiador original. El capot, por gusto de su dueño, se le colocaron 2 amortiguadores presurizados, los cierres de capó a ambos lados, utilizaba el sistema del Peugeot 504, los 2 resortes que al tirar la perilla eran los encargados de que salte el capó, y la seguridad de tener doble cierre. En caso de fallar uno, estaba el otro. Luego, todo lo que más o menos están acostumbrados a ver en un Torino, el escape igual, no variaba, 2 caños hasta atrás, un sonido realmente muy bueno. Aún conserva el deflector, el disipador de calor. Acá se conservan tal cual los accesorios que traía el auto original como para evitar ese inconveniente. El auto que les mostramos hoy, muy original, muy sano, realmente de los pocos que quedan. Para los más curiosos les vamos a dar los datos que figuraban por catálogo de cada una de las variables de motor. La Coupé 175 HP, 4.800 revoluciones por minuto, con una relación de compresión de 8,5 a 1. La GT 195 caballos, 5.400 RPM, relación de compresión 8,5 a 1, con múltiple macanio, con 45 milímetros por boca. Y la GTA 220, que era el tope de gama, unos 220 caballos a 5.400 vueltas, relación de compresión 9,5 a 1, árbol de levas especial, que era la que lograba mejores performances y abastecida por inyección mecánica. Dentro de lo que era la gama Luther-Alcomahue, también existía la posibilidad de que uno le llevara su Torino particular usado, hasta 2 años, en buen estado de conservación, reformaban el Torino y el auto se entregaba ya con aspecto de Luther-Alcomahue. En lo que refiere a la parte trasera de esta versión de Comahue, ya los cambios eran menores, lo que era el canalizador de aire fijo sobre el guardabarro, la franja, el reflectante similar al del guardabarro delantero en naranja, trasero en rojo, y el pilar C no tenía ningún tipo de reformas, al igual que la luneta. El panel de cola, un panel de cola estrictamente como venía la Coupé estándar, no había variables, el clásico logo en el centro del baúl, escape doble, paragolpes igual, 3 tramos con la banda de goma perimetral, iluminación de patente, reaprovisionamiento de combustible por detrás de la patente y lo que era el clásico de Luteral, una calcomanía que realmente quedó en el inconsciente de todos los amantes de los autos clásicos y de los Torino más aún, como era el Made in Argentina y el clásico Jeep que supo traer tanto en los calcos, en las insignias, y el auto aún posee el llavero original con la leyenda Luteral atrás. El baúl de la Comahue. De más está decirles realmente el nivel de conservación del ejemplar que nos toca hoy mostrarles. Basta con ver las soldaduras, los encastres de las molduras, los burletes, interior de tapa de baúl. Notarán como rareza lo que mencionamos al hablar del motor, que el casco es un casco GS. Venía dotado de la batería dentro del baúl. Todo alfombrado en alfombra de buclé, la rueda de auxilio con su funda en cuerina, la llave de ruedas, donde normalmente iban todos los Torino, sujeto a esas grampas de chapa acerada, y si el auto, en el caso de un gran routier, tenía la necesidad de retirar la taza, se hacía mediante la punta del otro extremo de la llave. Luego, la base del crique,
arriba de la rueda de auxilio que iba invertida hacia abajo y el crique que iba en la parte interna del guardabarro sujeto con unas soguitas de goma que evitaban ruidos molestos y le daban un lugar exacto donde alojar. El interior del Luther al Comahue. Ya para el año 74 todo se iba arrimando a lo que era el Torino estándar, al menos en esta versión. Solo se diferenciaba por lo que era volante y comando de palanca de cambios Fly Command, tal cual estaba bautizado por Luteral, y en este caso un pasacassette Pioneer de alta gama de la época, realmente un equipo que en su momento era estrella de los equipos de audio, y en lo que refiere a plancha a bordo, instrumental y demás, sin cambios con respecto a lo que era un Torino TS normal, con su marcador de temperatura, reloj de velocímetro, escala a 240 km por hora, odómetro parcial y total, con el calquito que hablaba sobre la puesta a cero. El total acusa al momento unos 52.851 kilómetros, reloj de presión de aceite, cantidad de combustible en el tanque, cuenta vueltas, escala 7.000 revoluciones a partir de las 4.750 en zona amarilla y ya a partir de las 5.250 en zona roja, y el voltímetro en el último de los relojes. Las teclas en lo que refiere a posición, baja, alta, reóstato de intensidad de luz de tablero, las salidas de aire y calefacción, en este caso no tiene ni aire acondicionado ni dirección hidráulica, los comandos para la calefacción y ventilación, y por debajo lo que es la luz interior, el limpiaparabrisas y forzador de la ventilación. El volante, como vemos, es un volante con el aro de madera tal cual venía en las coupé, pero con la parte central en 3 rayos, con un diseño exclusivo para el Luteral, como reza la medallita del medio, con la leyenda Comahue, el toro rampante y el jeep de rigor de la marca Luteral. Bocinas en los 3 pulsadores, bien a mano del conductor. La posición de manejo muy buena, siempre un punto a favor en ese tema sobre el Torino. Llave de contacto con traba de volante, tipo Neyman. Y luego, por debajo de lo que son los comandos de ventilador, luz de mapa y limpiaparabrisas, la consola central con el cenicero, acero inoxidable clásico en Torino, la consola completamente tapizada en cuerina, y otra de las particularidades del Comahue, del Luteral, como era el comando de la palanca de cambios. Sin duda más cómodo era la bocha original que traía el Torino normal, pero esto era lo que identificaba de por sí. Si uno no había visto el auto por fuera y se subía, sabía que al ver este comando de palanca de cambios, sabía que se trataba de un Luteral Comahue. Por debajo, la cofia en cuerina con el anillito cromado, todo realmente en un estado estupendo. Veamos la plancha, como un tema bastante complicado para los torinos. En este caso está todo impecable. Realmente el auto se nota que es un auto que no ha sido muy usado. Las butacas clásicas del Torino serie TS74, pero con la particularidad de tener tapizado de cuero natural, que era lo que lo diferenciaba, ya que para el año 74 Torino había abandonado el cuero. El piso, alfombra de buclé. Recordemos que dentro de lo que era la carta de opcionales del auto, el auto ofrecía en un principio pasa magazine, luego pasa cassette, aire acondicionado, barra antivuelco, alfombras de cuero, tapizados de cuero, apoyabrazos trasero, alojaba una whiskera, traía una botella de whisky con 2 vasos. Es decir, el auto venía con un aditamento muy importante de opcionales de lo que fue la serie 68-70 y lo que fue 70-74.
Después se seguía ofreciendo, pero ya para las versiones más caras, como serían la GT, GTA, todos temas que indudablemente marcaban la búsqueda de nivel y de prestigio que querían dar con el auto, y que sin dudas lo habían logrado por el hecho de saber que el que buscaba un Luther al Comahue tenía que aceptar un valor alto, y como hablaba la Federación Internacional de Automóviles sobre los autos GT, que apuntaban a un público que buscaba valores de performance superiores con un nivel de equipamiento superior, sin importarle el costo de esos agregados. En lo que se hablaba de un gran turismo, el Luther al Comahue quizás era el que mejor representaba ese segmento de auto. Bueno, lo que refiere a la guantera conocida por todos en el Torino, con el botoncito con llave, una tapa realmente de mucha calidad, metálica, forrada en el mismo material que la plancha de a bordo, con luz. Y si bien no era de las más grandes, pues el Torino tenía la particularidad de no tener demasiado espacio entre lo que era la línea de la plancha de a bordo con el parallamas. Por eso es que la radio era una radio especial de diseño en L, y los pasacassette tenían que ser pasacassette más bien cortos, porque si no quedaban asomados de la línea del frente del torpedo del auto. Luego, un espejo retrovisor que ya se veía en versiones anteriores, día y noche, sujetado al techo. Parasoles con la tela micro perforada, tal cual el tapizado del techo. Espejo de cortesía de rigor. Los niveles de terminación y acabado eran de primerísima línea. El techo como era clásico en el Torino, con los gajos a lo largo y no a lo ancho. En lo que refiere al área del puesto de conducción, la pedalera, una pedalera cómoda, había perdido los pedalines en goma y acero inoxidable como supo traer en la versión anterior. Quizá para la posición del acelerador, para hacer punta y taco, no era la mejor ubicación de los pedales, pero una vez que uno se acostumbraba, la conducción era una conducción realmente de primer nivel. Freno de mano, también con el tramado como si fuera cuerina en el área de agarre, el tiracapot, balizas, lo que es luz de giro y guiñada de luces largas, el cambio de luces en el pie y el pedal del lavaparabrisas, que era del tipo eléctrico. Sobre los laterales tenía las mamparas de plástico con la posibilidad de abrir o cerrar como para permitir el aire externo o que no ingresara aire. Y ya sobre el marco de la puerta, el botón que era el que hacía prender las luces interiores ubicadas en el pilar C y por debajo del torpedo. En el interior de la puerta se inauguraba lo que era un nuevo estilo de tapicería. Perdía lo que inicialmente eran los botiquines, luego el portamapas. Para esta versión no traía nada, pero sí se renovaba todo lo que era la tapicería, el estilo de apoyabrazos, que era un tipo rectángulo que servía de marco lo que era la parte tramada central y la parte lisa externa. Todo inyectado, la manija de apertura de un nuevo diseño también con respecto al anterior, con un embellecedor de plástico imitando cuerina y un área cromada. Manija de alzacristales de nuevo diseño con un embellecedor central. La luz de rigor de Torino era un toque que tenía el auto que realmente le caía muy bien y vino en todas sus versiones. Luego, con el cerrar de la puerta, el sonido clásico del cierre de puerta del Torino y el diseño de carrocería tipo hardtop, que carecía del pilar B superior y hacía que bajando ambos vidrios laterales se transformara en un gran ventanal que realmente al auto le daba una vista importantísima. Verlo en cualquiera de sus ángulos era llamativo, y de costado quizás era su fuerte por el tema de ser una de las dos coupés en Argentina con diseño hardtop, Coupé Torino y Coupé Dodge. Bueno, las plazas traseras del Torino, cómodas,
podían viajar 4 personas sin ningún inconveniente. El techo, para una persona 1,75 m, quizás generaba algún roce, pero acomodándose se podía viajar bien. 4 personas lo hacían cómodas, ya 5 ya era un tema, porque aparte el diseño del asiento, al tener esta nervadura central, sumado el apoyabrazos, se convertía en un lugar medio engorroso para hacer viajes largos. El apoyabrazo realmente muy cómodo en caso de viajar 2 o 1 atrás, y como dijimos, en el caso de la versión más cara, este apoyabrazo servía como para ocultar el minibar con que venía dotado el auto, que al bajarlo, una bandejita se venía hacia adelante con 2 vasos y una botella de whisky. Hoy sería una locura terrible que un auto traiga una botella de whisky, pero por aquellos años era algo que estaba muy en boga, y más para lo que era el estilo de usuario de este auto, que buscaban en el auto un toque de distinción que los diferenciara del resto. La parte trasera de las butacas, con la tapa que cubría todo el área de goma pluma y resortes, 2 bolsillos grandes por detrás de cada una de ellas, y una especie de pollera como para que, estando en posición de descanso, no se vieran las guías por donde corrían las butacas. La consola, como vemos, llegaba hasta el área final del recorrido de las butacas y tenía un cenicero central. La parte interior de la plaza trasera, al igual que el interior de puerta, mismo estilo de apoyabrazo, manija. Esta unidad está dotada de cinturones de seguridad inerciales, el estilo como traía las últimas Coupé Torino ZX, que su dueño se lo colocó por un tema de seguridad, obviamente. Una vueltita en el Comahue, ese sonido tan característico de la caja ZF también. En este caso, sin aire, sin dirección, era una opción que generalmente era la elegida por usuarios que buscaban performance, de no tener periféricos que le restaran potencia al motor y tener una dirección firme a la hora de andar a altas velocidades. Andar suave, mullido, característico del Torino, aún sin dirección hidráulica, buen radio de giro. Luteral ofrecía 2 tipos de relaciones de caja de dirección, que el cliente optaba por tener una dirección más directa o más liviana, pero que tenía que dar más vueltas de volante.